Caracas, Caracas. Marbelis tomó un vuelo que salió varias horas antes que el nuestro. Daniel y yo fuimos trabajadores voluntarios por un día de Conviasa, aerolínea pública de pasajes subsidiados. Tomamos lápiz y papel e hicimos la lista de las personas que viajarían hasta Caracas, quienes también se acercaban para preguntarnos por la disponibilidad de cupos o saber de las novedades del viaje. Cuánto liderazgo de los dos, todo con tal de agilizar la salida, pero aún así pasamos casi 14 horas en el aeropuerto de la isla. Resonaban las palabras de mi amiga Melissa: este viaje es una puerta que abrimos y que ya nunca se va a cerrar. Eso cuando volábamos a Caracas desde Margarita la vez anterior, y me hacía feliz pensar que era un decreto poderoso que se cumplía al pie de la letra. Pasadas las 9 de la noche, Daniel y yo llegamos a Caracas y rápidamente tomamos un bus que nos llevó hasta el Hotel Alba para luego tomar el metro e ir al encuentro de Amri, a quien yo también había conocido en el viaje de 2 años atrás. Desde la estación del metro nos fuimos caminando hasta su apartamento y lo veía diferente, más simpático que la última vez. Nos dijo que podíamos quedarnos cuanto fuera preciso, sabiendo que Cindy se nos uniría después. Él vivía en el centro de la ciudad y muchos viajeros del mundo ya habían pasado por allí. No planificamos salida para la tarde en que Cindy llegó. Aisling, irlandesa que en ese entonces viajaba por Sudamérica, había quedado encantada con Venezuela y llevaba un buen tiempo recorriéndola. Venían desde Mérida en el mismo bus que Cindy, pero se dieron cuenta que ambas tenían el mismo destino en Caracas solo cuando llegaron al apartamento de Amri. Son esas coincidencias las que nos van diciendo que vamos por buen camino. Con Aisling comparto ese amor por Venezuela, a donde siempre querré volver, siempre. En esta ocasión conocí mucho más de Caracas y no tuve esa sensación de inseguridad de mi visita anterior. Aprovechamos los días para ir a museos, universidades, lugares representativos y varios parques que me dejaron sorprendida por el lujo de otros días que claramente percibí en su arquitectura. Fuimos a un concierto en Chacao y me enterneció ver varias parejas de guacamayas de colores azul y amarillo conversando entre ellas y volando libres por el cielo. No podía dejar de ir al mausoleo del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, orgullo de Daniel y con quien confieso que yo también simpatizaba, al punto de habérseme escapado algunas lágrimas en el momento de su muerte, de la que me enteré con una llamada de mi papá que quiso darme el sentido pésame. Al Palacio de Miraflores solo pudimos verlo de lejos porque estaba fuertemente custodiado por militares de la Guardia Bolivariana que nos impidieron el paso por las calles aledañas. También fuimos a ver algunos barrios desde el Metrocable de Caracas, como si se tratara de cualquier otro atractivo turístico. En el Parque Natural El Ávila, a un cuarto de camino subiendo por la montaña, ya me encontraba exhausta. Mi condición física no era la mejor y no quise subir más. Los chicos siguieron su recorrido por el parque y yo me devolví hacia la entrada, también verde y natural, y me senté en un rincón a descansar. Con todos medio apretados como estábamos en el apartamento de Amri, yo empezaba a sentir la necesidad de pasar un momento a solas. Observaba a mi alrededor. El clima era perfecto y también el cantar de los pájaros, los árboles y los caminos verdes de hormigas que llevaban a cuestas grandes pedazos de hojas. Me recosté un poco, me relajé y pasada cerca de una hora me fui a explorar mi entorno inmediato. Salí del parque y pasé por la Plaza Francia, donde había una manifestación de opositores del gobierno de Nicolás Maduro. Me quedé un rato leyendo carteles y observando una exposición de fotografía. Luego seguí caminando. Desde muy joven me he considerado caminante y casi siempre voy pensando en las cosas de la vida y también ejercitando el silencio. No recuerdo hasta dónde llegué, pero al saber cómo volver en metro hasta la casa de Amri, pude pasar el resto de la tarde en la soledad que también ofrecen las ciudades grandes. Fuimos a la Patana Cultural, un lugar con música en vivo y movida universitaria. En otra oportunidad fuimos a Maní, discoteca de música salsa en vivo donde bailé toda la noche. Pienso que estuve muy bien al moderarme con el alcohol. Hubo una época de mi vida en la que llegué a ser un poco alcohólica. Los amigos casi siempre nos invitaban a mi hermana Melissa y a mí para ir a discotecas, a bailar y a tomar, y mi mamá nos dio tanta libertad que a veces incluso nos preparaba caldos para pasar la resaca de la mañana siguiente.
Ella pudo recibir muchas críticas por eso, pero yo en cambio le agradezco y la entiendo, porque posiblemente quería que sus hijos vivieran la libertad que ella no tuvo al pasar buena parte de su niñez en un internado y casi inmediatamente después a ser madre de familia. Mi papá por lo general trabajaba lejos de la casa y no podía estar con nosotros tanto tiempo como queríamos. Él era más estricto y no era fácil descarriarnos en su presencia, pero también le agradezco a él porque fue por ambos que pudimos conocer algún equilibrio, al menos eso pienso yo, entre la libertad y la medida. Y a pesar de que a estas alturas de mi vida ya no soy muy dada a salir de noche y mucho menos a embriagarme, estaba disfrutando de conocer la cara nocturna de Caracas, a la que siempre imaginaba y ahora recuerdo con música de Giordano de fondo. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Canción por estas calles de Giordano Di Marzo. Daniel había ido a la casa de su amiga Stephanie a quedarse por unos días y a tener la suerte de dormir más holgadamente. Aproveché para visitarlos y para comer las ricas recetas de Stephanie. Fuimos a la Casa de la Cultura y en general quedé con muy buenas impresiones por todas las actividades gratuitas y para todos los gustos que ofrece Caracas. Cuando volvimos a la casa, ella me contó esta historia misteriosa. Cuando yo era adolescente me encontraba caminando por mi ciudad y al verme, una mujer quedó casi hipnotizada con mi presencia, llamándome para que me acercara a ella y diciéndome que me conocía. Esa mujer también me dijo que en otra vida yo había sido su mascota, un perro de raza pequeña. Desconcertada y asustada quise irme, pero rápidamente la mujer me detuvo por el brazo y me preguntó si yo tenía una marca en la parte de atrás de mi cuello, cicatriz producto de la mordedura fatal que me había proporcionado otro perro de mayor tamaño. Nadie, además de mis familiares más cercanos y de mí misma, sabía de esta marca de nacimiento. Mientras Stephanie bajaba su cabeza y se recogía el cabello para mostrarme su cicatriz, yo me acercaba para ver. Y de repente ella se lanzó sobre mí imitando fuertes ladridos y me hizo pegar un brinco del susto, haciéndome caer en esta broma que ya me habían hecho alguna vez cuando yo era niña. Nos reímos mucho a expensas de mi credulidad y todavía pregunto cuándo iremos a madurar. Quizás nunca. El itinerario de Daniel cambió y quiso quedarse unos días más en Caracas para luego visitar a su familia en Valle de la Pascua, en el estado Guárico. Cindy había contactado a algunos amigos en Santa Elena de Guairén y yo, presa de la ansiedad por no saber qué hacer, le pregunté si podía ir con ella, pensando en que si llegaba pronto a Brasil contaría con algún dinero para vislumbrar con calma una solución a mi inminente iliquidez. Partimos una noche de los primeros días de marzo. Llegamos a la mañana siguiente a Ciudad Bolívar e inmediatamente tomamos otro bus hacia Santa Elena de Guairén. El bus era muy rústico, muy al contrario de lo que pensé que sería para un viaje de 13 horas. Aunque no por una preferencia de mi parte, que de hecho me gustaba así, con el aire circulando libremente. La mayoría de las sillas estaban desocupadas, así que aproveché para ocuparlas de atrás y dormir un poco. Para mí no hubo momento en el que al contemplar el paisaje este no fuera digno de admirarse. Pasando cerca del Parque Nacional Canaima, la vegetación era densa, húmeda y selvática, y luego nos encontramos atravesando la gran sabana, con grandes campos de pastos verdes, pequeñas colinas y casas indígenas y campesinas con antenas parabólicas. Santa Elena de Guairén. Llegamos en la noche al terminal de Santa Elena de Guairén. Un señor que venía conversando con Cindy en el bus nos llevó hasta un área de hospedajes al pie de una montaña. La habitación donde nos quedamos era pequeña, con 2 camas y un baño. Estábamos muy cansadas después de 2 largos días de viaje y esa noche solo salimos a buscar algo de comer. A la mañana siguiente fuimos a conocer el pueblo y caminando nos encontramos con un perro muerto tirado en la calle. Fuimos a buscar una pala para enterrarlo y cuando terminamos vimos a 2 tucanes que empezaron a cantar en la copa de un árbol. Para mí, ese había sido un gesto de gratitud de la Madre Tierra y era la primera vez que veía tucanes cantando en libertad.
Alejandra y Osvaldo nos acogieron en su casa en la comunidad Maranata. A veces pienso que el hecho de que tantos venezolanos se hayan visto en la necesidad de salir a buscar una vida más favorable en otros países se debe a que están realizando algún tipo de misión espiritual, porque he conocido a tantas personas de Venezuela que han sido tan amables y carismáticas que esto me lleva a pensar que están regando esas semillas de buena voluntad por todo el mundo. Alejandra y Osvaldo estaban resistiendo como podían en Santa Elena y vivían en un lugar muy hermoso con animales, una gran laguna y con vista al famoso monte Roraima. En la casa no había suministro de agua y por eso íbamos diariamente a recogerla en la laguna. Allí tomé la foto de portada de este libro y con la que ese año participé en un concurso que promueve el cuidado y conservación del agua, Salón del Agua en Cúcuta. La foto no ganó el concurso, pero estuvo exhibida varios días en la Biblioteca Pública de la ciudad Julio Pérez Ferrero. A Osvaldo lo encuentran en su programa de radio en www.facebook.com/lo que suena en Caracas, en mayúscula cada palabra. Llegó Aislinn a Santa Elena y nuestros días se hicieron más dinámicos porque a ella le encantaba el senderismo y nos contagió un poco de su fuerza y energía. También iniciaron mis encuentros del tercer tipo al visitar a Juan Parras y a su esposa Luz Amalia. Él decía que en varias oportunidades había tenido contacto con extraterrestres y su arte consistía en recrear a estos seres y sus naves. Vivir en la frontera siempre da una sensación de natural pertenencia al país vecino y por eso no era muy diferente para mí el estar pasando una temporada en Venezuela. Pero ya cerca de Brasil las cosas cambiaban, sobre todo por el idioma y por lo extenso de ese país, que como suelo decir, Brasil no queda en Sudamérica, es Sudamérica la que queda en Brasil.